Muy buenas noches. El día de hoy estamos continuando con esta serie de videos de introducción a la programación en Python. Vamos a continuar esta serie que estaba un poco abandonada para continuar con los temas en los que nos quedamos. Lo último que vimos en el video anterior fue acerca sobre la introducción a Python, un poquito sobre lo de qué es Python, la importancia que tiene actualmente y cómo se relacionan conceptos que vimos en los videos de C++, que nada más es uno, por cierto, a lo que es Python actualmente. Hablamos sobre los conceptos de lenguaje interpretado y lenguaje compilado, las diferencias entre uno y otro, y las principales diferencias que tiene Python con el resto de programas, con el resto de códigos o lenguajes de programación. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a empezar a introducirnos un poquito en materia de lo que es Python. Y para eso vamos a empezar a hablar sobre los tipos de datos. Ok, en Python vamos a hablar sobre los tipos de datos que son muy básicos, muy básicos. ¿Ok? Voy para eso. Voy a colocar un puntero. Aquí está. Muy bien. En Python tenemos lo que son 4 tipos de datos. O 3 tipos de datos si los queremos ver de esa manera. En la cual son los numéricos. Uy, una disculpa, se me distorsiona esto. Mejor vamos a verlo con el propio mouse. Que son los numéricos, las cadenas de texto y los valores booleanos. Dentro de los tipos numéricos vamos a entrar en lo que son los números reales, por así decirlo, que ya en matemáticas conocemos un poquito. Próximamente vamos a estar hablando sobre los conjuntos numéricos en el canal. Por lo pronto vamos a quedarnos con que existen 3 tipos de datos en Python, que son las clases, por así decirlo, que son los numéricos, todo lo que conlleva, todo lo que tenga que ver con un número, las cadenas de texto, es decir, todo lo que conlleve letras, caracteres especiales, van a entrar dentro de este bloque de cadenas de texto. Y los valores booleanos, nosotros ya sabemos que los valores booleanos son todos estos que comprenden los espacios de true or false, de verdadero o falso, 1 o 0. ¿Ok? Y para que podamos verificar el tipo de dato de una variable, ya hemos definido anteriormente que era una variable, pero por si las dudas, vamos a definirlo así de forma rápida. Una variable vamos a entenderla como un contenedor de información. Así como existen diferentes tipos, ya sea de contenedores, mochilas, cajas, lapiceras, pues no hay un estándar así que te digan siempre van a ser este tipo de lapiceras o este tipo de cajas. Bueno, este mismo concepto se va a relacionar con la programación, en específicamente con las variables. Nosotros sabemos que las matemáticas hay diferentes tipos de variables que significan diferentes tipos de cosas, ¿ok? Pero vamos a quedarnos con el concepto principal que es variable, ¿ok? Con este conceptito hay que quedarnos, que es variable, que va a ir cambiando. Una variable dentro de la programación es un contenedor de información que va a ir cambiando a medida que se va manejando la información y conforme va a ir fluyendo todo nuestro código. ¿Ok? Muy bien. Entonces, las variables van a ser estos contenedores y todas estas variables van a tener diferentes tipos de datos. O sea, van a poder almacenar diferentes tipos de información, ya sean numéricos, ya sean cadenas de texto, ya sean valores booleanos. Y vamos a poder verificar el tipo utilizando la función o comando type. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, vamos a analizar este pequeño ejemplo que tengo a continuación, en el cual estoy declarando diferentes tipos de variables. Estoy declarando una variable del tipo entero, que un número entero ya sabemos que es el que no tiene puntos decimal, que es el número completito, como este que tenemos aquí, es un número entero. Python nos permite entender números enteros, números decimales y hasta números complejos. Ya en el canal hemos hablado también sobre números complejos, que son aquellos que tienen su parte real y su parte imaginaria. También nos permite almacenar cadenas de texto, que así todas las cadenas de texto son las que están unidas carácter con carácter. En otros lenguajes de programación están los que son los tipos de datos char. Aquí como tal no se presentan estos tipos de datos, ¿ok? Simplemente son cadenas de texto de un solo carácter. Una disculpa. Bueno. Y entonces también existe lo que son los valores booleanos, que son true o falso. True or false. Y aquí en esta pequeña ventanita definimos, o sea, verificamos el tipo de cada uno de estos datos. Dijimos que el primero es entero y es de tipo int. Para los tipos de datos enteros en la programación vamos a clasificarlos como int o integer. A los decimales vamos a clasificarlos como de tipo flotante, de coma flotante o float. ¿Ok? Este va a ser referencia a estos de aquí. A los complex o complejos vamos a relacionarlos con los de números complejos, válgame la redundancia. A los str vamos a casarnos con esa palabrita, hay que acostumbrarnos a ella. A los tipos de datos de cadenas de texto vamos a llamarlos string. ¿Ok? Que son únicamente cadenas, similar a como son las cadenas que usamos en la joyería, que están conectados eslabones con eslabones. Pues así están las cadenas de texto conectadas. Van a estar encerradas entre comillas. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre estas. Y los tipos de datos bool o boolean o booleanos son estos de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, existen los que son los números, los tipos de datos enteros, que son todos aquellos números positivos o negativos, ya saben, más menos, que no tienen decimales, aparte del cero. Y se van a representar del tipo integer o int. Y aquí agrego esta redacción que es para hablar de los tipos de datos long, que esto es extraído del libro Python para Todos, que ya lo hemos hablado al inicio del curso. ¿Ok? Bueno, ¿por qué está encerrado o por qué está con marcatextos? El tipo de dato long en otros lenguajes de programación hace referencia a números enteros que son muchísimo más grandes, que no van a caber en la memoria almacenada o separada para los tipos de datos integer o int. ¿A qué me refiero? De que si quieres almacenar un número más grande que supere las capacidades de memoria de un tipo de dato int, entonces usamos otros tipos de datos, como lo son los shorts y los long. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En versiones actuales de Python ya no es necesario especificar que sea un long. Ya el int digamos que le aumentaron el tamaño a los int y ahora todo te lo toman como quiera como integer. Por eso lo selecciono esta parte como para mencionar o recordar que es un tipo de dato long. Cuando estemos viendo tipos de datos en C++, van a ver que esto sí existe allá. Pero bueno, entonces, aquí yo estoy declarando un tipo de dato entero, declarando una variable que se va a llamar a, diciéndole a va a ser igual a 5. Entonces, el contenido de a va a ser un número entero que va a ser el 5. Es decir, aquí está mi cajita que es mi cajita A. ¿Ok? Bueno, el contenido de mi cajita A va a ser el número 5.
Y todo esto de aquí es un int. ¿Ok? Excelente. Nosotros también podemos declarar variables en base octal, hexadecimal y binario. Ya en el canal hemos hablado un poquito sobre lo que son las bases binarias. Pero bueno, las bases octales todos los números que son en base 8 y en base hexadecimal son todos aquellos que están en base 16. ¿Ok? Para representar la base octal únicamente hay que agregar un 0 al inicio de nuestra expresión. No se alcanza a ver un poquito. Voy a... con la plumita. Perdón. Ahí está. Agregamos un 0 y una O de octal. Y aquí el 27 se va a expresar en base 8. En hexadecimal lo mismo, agregamos un 0 y una X para expresar que estamos hablando en hexadecimal. Y el binario usamos 0B y expresamos el 011 en base binaria. Entonces, tenemos que todo esto, cuando nosotros lo imprimamos en pantalla, me va a hacer una traducción en automática a la base decimal. Es decir, todo esto está en base octal, en base hexadecimal y en base binaria. Así que todo esto se me va a traducir en automático a base decimal. Muy bien. Entonces, los números reales van a comprender ya ahora sí a todos. Ya saben, a los números racionales, a los irracionales, a los naturales, a todos estos. Es decir, que ya van a ingresar los números con tipo de datos con decimales, que son los tipos de datos float, y podemos expresar tipos de datos así con puntos decimales de diferentes tamaños. Y también podemos utilizar la forma exponencial o notación científica. Ya también en el canal tenemos un video hablando sobre la notación científica. Entonces, aquí nosotros estamos imprimiendo la variable real que se está imprimiendo aquí y x se está imprimiendo acá. ¿Ok? Esta nosotros la estamos expresando en base, pues octal, en base octal, perdón, en base exponencial, base 10. Esto en automático me lo va a traducir en forma decimal, ya no en base 10, como ustedes pueden ver. Que yo aquí lo tengo como 0.1 e a la menos 3 y miren, se hizo la conversión correcta. 1, 2, 3. Ya nosotros tenemos un video hablando sobre esto. Ok, vamos ahora sí a realizar el ejercicio que tenemos en el código. O sea, para poder hablar correctamente sobre los números, los tipos de datos numéricos y sobre las variables. Voy a crear un nuevo archivo en Visual Studio que se los voy a compartir a continuación. Aquí está. Muy bien. Voy a crear un nuevo archivo. A lo mejor a ustedes no les estará apareciendo ahorita, pero simplemente es en archivo, nuevo archivo, y escogemos un archivo de tipo Python. Y aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este código? Vamos a definir tipos de datos en Python. ¿Qué vamos a definir primero? Vamos a definir primero a las tres clases que son los números o numéricos, cadenas de texto y booleanos. Estas son las tres clases de código o de tipos de datos que hay. Así que el primer tipo de dato que vamos a ver numérico van a ser los enteros. Voy a crear una variable que se va a llamar entero, que va a almacenar un número. ¿Qué número? Va a imprimir
Para asignarle el valor a un número, a una variable, perdón, vamos a utilizar este simbolito de aquí, el igual, para decir entero va a ser igual al 5. Vamos a imprimir a entero. Y que si quisiéramos validar el tipo de dato, vamos a usar la función type. Y, como pueden ver, aquí vamos a comprobar si es en efecto un tipo de dato entero. Aquí me está pidiendo que guarde el código. Lo voy a guardar en el escritorio. Tipos de datos Python. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y aquí está. Tenemos el número 5 que quisimos almacenar en la variable entero. Y que es del tipo integer. Así que todo bien hasta aquí. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a hablar el siguiente tipo de dato, que es los de tipo flotante o decimales, coma flotante. Voy a hacer un número decimal. Voy a poner el 2.25. Bueno, 34, nada que ver lo que dije. Entonces, decimal, y voy a imprimir la variable decimal. De la misma forma, voy a imprimir su tipo de dato, type decimal, para ver si estamos en lo correcto. Y como ustedes pueden ver, se está confirmando lo que estábamos mencionando hace rato. Ahora, hablemos del siguiente tipo de dato, que era los complejos. No voy a mencionar a los de base octal, binario y hexadecimal, porque de momento no nos son útiles. Para imprimir un tipo de dato complejo, vamos a tener que definir su parte real. Voy a definir que sea -3 más 4j. Imprimimos el valor del número complejo y validamos su tipo de dato. Excelente. Vamos a validar si estamos en lo correcto. Como ustedes pueden ver, se está realizando tal cual lo estoy mencionando. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de las cadenas de texto. Yo voy a crear una variable que se llame cadena, que va a almacenar una cadena de texto. Más adelante vamos a ver esto a detalle, pero nosotros podemos encerrar cadenas de texto utilizando comillas simples, comillas dobles y comillas triples. Comillas dobles triples, comillas triples sencillas. Voy a utilizar comillas dobles porque es el estándar. Y voy a almacenar una cadena de texto que se llame suscríbete al canal. Imprimimos el valor de la variable cadena e imprimimos su tipo type cadena. Lo validamos, suscríbete al canal de la clase string. Todo esto de clases lo vamos a ver al futuro cuando estemos viendo todo lo que es programación orientada a objetos, pero mientras vamos a quedarnos así. Muy bien. Y para los valores booleanos, booleano t va a ser igual a true y booleano f va a ser igual a false para ver los diferentes estados que tiene. Print booleano true, print booleano false y quiero validar sus tipos de datos.
Muy bien. Lo guardamos, lo ejecutamos y como pueden ver, true, false, class, boolean. Así que, como pueden ver, ya hemos confirmado todo lo que hemos mencionado el día de hoy. Así que, ¿qué aprendimos el día de hoy? Analizar los tipos de datos que existen actualmente en Python, que son las tres clases que son los numéricos, las cadenas de texto y los de estados, o los lógicos, los que son los booleanos, verdadero y falso. Así que, espero les haya gustado este video, una disculpa por tener abandonada esta sección en el canal. Así que, espero les haya gustado el video, ya saben pueden seguirme en todas mis redes sociales como AlexTech en Facebook, AlexTech209 en Instagram y aquí en YouTube como IngeAlex. Pueden escribirme en la caja de comentarios si llega a cometer algún error, alguna sugerencia, algún comentario que tengan. Los estaré leyendo y dándoles respuesta a cada uno de ustedes. Así que esto ha sido todo. Mi nombre es Alex, me despido. Adiós.